En este magnífico marco y encuadre que es el Torreón de Lozoya, lo primero que se tiene que tener en cuenta al ver la exposición es la influencia que tiene el adelantado, no solo como núcleo de la exposición, sino también como eje de su desarrollo. Todas las obras que aparecen en esta exposición han tenido previamente, bien ella directamente o bien sus autores, un reflejo en el adelantado. Un ejemplo claro lo vemos en la obra de Zuloaga. Zuloaga es un pintor no siempre bien tratado en España, no siempre bien comprendido en España, no solo por la crítica, sino también por el público. Sin embargo, el periódico El Adelantado, en 1903, a través de un artículo de Farkin, se recoge la importancia que tiene Zuloaga en la obra pictórica en general española. ¿Qué decir tiene que a partir de la incorporación de José Rodao al periódico y más concretamente a la dirección de su página literaria, no había visita de Zuloaga a Segovia que no se recogiera en el periódico? Rodao llega a tener tanta relación con Ignacio Zuloaga que Zuloaga le dedica en 1913 un cuadro que, por cierto, es respondido por el periodista y poeta con unos ripios verdaderamente hilarantes, muy divertidos. La sala 1 de la exposición la dedicamos a aquellos protagonistas de la Edad de Plata de la cultura, las artes y la literatura segoviana. Ahí están esos protagonistas, presidido, como es lógico, por el fundador del periódico, por Rufino Cano de Rueda. Pero también está Ezequiel González, que tuvo una gran influencia tanto en vida como después su legado. Ezequiel González supuso una innovación en sus deseos de las tareas educativas de la conversión de niño a hombre. Junto con Ezequiel González es imprescindible a la hora de hablar de Segovia de este periodo, del 19 al 32, de tener en cuenta a la figura potente de Antonio Machado, que aquí en la sala 1 de la exposición aparece retratado por Jesús Unturbe. Unturbe es parte de una saga muy importante de fotógrafos y pintores segovianos. También, como no, Emiliano Barral. Tenemos un autorretrato de Emiliano Barral en plumilla y tinta azul, pero también una obra suya sobre otro protagonista, como es Blas José Zambrano. De la sala 1 pasamos a la sala 2, que antes también comentábamos, con la presencia de 3 actores
de esa Segovia negra, Segovia costumbrista. Segovia negra, por supuesto, entre comillas, Segovia costumbrista, cuáles son Ignacio Zuloaga, Valentín de Zubiarre y Pablo Uranga, con dos aguafuertes del otro representante por naturaleza de la España negra, que es José Gutiérrez Solana. José Gutiérrez Solana, que en su libro La España negra hace también una descripción de lo que es la Plaza Mayor, de las casas de vencijadas de la Plaza Mayor de Segovia. Si en la sala 2 vemos el costumbrismo, vemos ese tono negro de Segovia, en la sala 3, sin embargo, hablamos de la Segovia lumínica, del paisaje de la provincia de Segovia en la obra de dos autores que son claves, Aureliano Beruete y Joaquín Sorolla. Se decía que mientras que Ignacio Zuloaga sufre Segovia, sufre España, lo que hace Joaquín Sorolla es disfrutar de Segovia, disfrutar de España. Es imprescindible la presencia de Segovia en la obra de Joaquín Sorolla. Supone un cambio importante en su trayectoria. Por supuesto, el adelantado lo va a recoger tanto en 1906 como, sobre todo, en 1907, con algunas crónicas del también recién incorporado periodista Miguel Zárraga, que verdaderamente hoy forman parte de la joya periodística de la hemeroteca del adelantado de Segovia. La siguiente sala es la sala de los retratos. La sala de los retratos supone para nosotros la introducción de dos novedades. Por primera vez se van a ver 4 cuadros de Aniceto Marinas. No el Aniceto Marinas escultor, no el Aniceto Marinas que hace el monumento a Daoíz y Velarde y que yergue el monumento a Juan Bravo. No el Aniceto Marinas del hermanito de Leches, sino el Aniceto Marina pintor. Marinas pinta dos bocetos o 2 cuadros con clara intención clasicista, con clara intención de beber en las fuentes del siglo XVII, anciano y apóstol. Se autorretrata en un pastel sobre papel con también un tono clásico, pero sin embargo rompe todas las molduras estéticas, rompe todos los arquetipos estéticos que se pudiera tener sobre el pintor, escultor, con un retrato de una niña madrileña, propiedad de la colección de la marquesa de Lozoya, que es espectacular. Yo creo que la gente descubrirá a un Aniceto Marinas nuevo, como descubrirá a otro pintor que para mí es excelente, el pintor de la Restauración, el pastelista de la Restauración, Xavier de la Pezuela, el nieto del conde de Cheste. Por primera vez, creo que en número y en calidad, se une una serie de cuadros que suponen un retrato de los retratos que hace Xavier de la Pezuela, un carnet de identidad de este pintor que me parece un pintor excepcional, que hemos descubierto no más de 20 cuadros pintados por él, que pertenecía a colecciones particulares, pero que creo que le dota de un interés estupendo a esta sala del retrato. Sala del retrato que se ve condimentada con las esculturas que hace Emiliano Barral, sobre todo de ese autorretrato que realiza saliendo su cara de la piedra caliza como si saliese del Monte Rushmore de Estados Unidos, y después ese mármol rosa que hace sobre su mujer, sobre Elvira Ranz.
por último, la exposición se cierra con una sala que también creemos que es espectacular, la sala de los foráneos, de aquellos artistas que llegaron a Segovia animado por el paisaje y por esa edad de plata que se estaba gestando en Segovia, artistas foráneos que se juntan con los artistas que se desarrollan en el propio interior de Segovia. Entre los artistas foráneos tenemos otra vez la presencia de Zuloaga. Tenemos la presencia de Zuloaga en 3 cuadros que por primera vez se van a ver juntos en Segovia y que retratan precisamente el paisaje urbano de la ciudad. Tenemos Segovia, viejas casas, casas de Segovia, y después un cuadro que tiene distintos nombres, Paisaje de Castilla o Rincón Castellano, que plasma esas 4 inmuebles, esos 4 edificios que después fueron sustituidos en 1916 por la Casa Larios, levantada por el arquitecto y presidente o director de la Universidad Popular Segoviana, Javier Cabello Dodero. Javier Cabello Dodero también participa en lo que hoy conocemos como Teatro Juan Bravo, que antes de 1917 residía allí el Mesón Grande. Ese Mesón Grande lo pinta en 1882 Darío de Rebollos. Hace conjunto con los 3 cuadros que hablábamos antes de Zuloaga, dando una panorámica, dando una perspectiva de ese paisaje urbano, de ese casco urbano de Segovia. Creo que los 4 cuadros, Segovia, viejas casas, casas de Segovia, Aplás de Segovia o Aplás de Segoví, y por último el Rincón Castellano o Paisaje de Castilla, suponen un friso muy interesante y que por primera vez, y esperemos que no sea la última, se puede ver en nuestra ciudad, se puede contemplar en nuestra provincia. Al lado, el cuadro de uno de los pintores que cuando llega a Segovia deja su impronta, no solo su impronta pictórica, sino también su impronta personal, Maurice Franquès. Nos viene del Prado una magnífica Madonna del Camino, la fuerza de la mirada de esa mujer que da el pecho, de esa campesina que da el pecho en medio de la campiña a su hijo, es tremenda, capta la mirada del espectador nada más que cruza el umbral de la sala. A su lado, a su derecha, tenemos también la segoviana, otra pintura empastada, otra pintura llena de color de este magnífico pintor que fue Maurice Franquès y que además tiene su reconocimiento en la ciudad. Y para completar esta sala, 3 obras que son 3 obras maestras, 3 obras maestras de 3 grandes pintores. Uno ya le hemos hablado antes, que era Darío de Rebollos, que pinta el nocturno de Segovia. Ya no es la luz natural, el plenarismo de la obra de Beruete o de la obra de Sorolla, sino es la luz a través de la iluminación eléctrica, en 2 figuras que parecen 2 figuras fantasmales que están cabalgando en una pequeña mula. Un cuadro que viene del Museo de Álava excepcional y que creemos que es la primera vez que se ve en la ciudad. Y por último, otro cuadro excepcional de Gutiérrez Solana, y es Procesión de Noche. Ese Gutiérrez Solana esperpéntico, ese Gutiérrez Solana que retrata como nadie las procesiones, los carnavales, los bajos fondos de España. Desde Goya no había habido un pintor tan estupendo en este sentido como es Gutiérrez Solana. Y la transición entre la modernidad y la pintura clásica representada en o por lo menos advocada por Gutiérrez Solana, que es Daniel Vázquez Díaz con toreros, una posición de 2 toreros saludando. Se dice que Vázquez Díaz, en este saludo de los toreros, bebió de las fuentes de Ignacio Zuloaga y quiso contemplar cómo en Sepúlveda se hacían esas corridas de toros y acudió a Sepúlveda para ver en su plaza mayor cómo se llevaba a cabo una corrida de toros. Por último, en la sala que cierra la exposición,
tenemos representantes de los pintores segovianos. Tenemos representantes de los pintores segovianos con Torreajero, con un cuadro de Torreajero y 3 papeles de Torreajero. Magnífico pintor, magnífico ilustrador, no excesivamente conocido fuera de Segovia, con lástima porque era, como acabo de decir, un excepcional autor. Junto a él, la calle Perocota, la antigua calle Perocota, hoy avenida del Acueducto, pintada también por un autor no muy conocido, pero excelente, como es Emilio Navarro. Y enfrente, 2 obras de una época magnífica, de un pintor magnífico, y lo resalto. 2 obras magníficas de un pintor magnífico en su mejor época. El pintor que se dedica al paisaje urbano, pero con unos toques verdes, que bebe también directamente de la obra de Laureano de Beruete y de la obra de Joaquín Sorolla. Me refiero a López Tablada de Diego, hijo de López Tablada Maeso y padre de López Tablada Martín, cerrando 3 generaciones de magníficos pintores. Desde el 26 al 32 él se dedica a pintar lo que verdaderamente le gusta, que es ese paisaje de jardines, esos toques. Él en el 29, me refiero a López Tablada de Diego, está en Madrid pintando el interior de Telefónica. Sin embargo, sale al exterior para plasmar en su cuadro, con ese toque moderno, con ese toque impresionista o neoimpresionista, salido de la influencia, como he dicho antes, de Sorolla y de Aureliano Beruete, y tiene 2 cuadros excepcionales, una vista sobre el Manzanares y otra sobre el Parque del Oeste. A su lado, ese toque de rebeldía, ese toque de excentricidad en la obra del Pastor de Segismundo Nagy, con las pinceladas al estilo Van Gogh, retorcida, con esos colores fauvista, sin embargo para retratar en un tono costumbrista a un pastor. Es un cuadro excepcional que a mí me parece que merece mucho la pena verlo. Y al lado, 2 sorprendentes Esteban Vicente, 2 cuadros del joven Esteban Vicente, que en 1930, en la exposición que se hizo aprovechando las fiestas de Segovia en la Universidad Popular Segoviana, digamos que escandalizó a los espectadores con esos cuadros diluidos, fantasmales, ese óleo sobre tabla que Alfredo Marquerí, el gran Alfredo Marquerí, tuvo la necesidad de explicarle al público que hay otra forma de ver el arte, que hay otras miradas, que el arte no es unidimensional, y que ahí estaba la figura de quien después será un antiformalista que dejará su huella no solo en la historia de la pintura española, sino también de la pintura universal. Queríamos además que el espectador se fuera de esta, me van a permitir, magnífica exposición con 2 recuerdos. En primer lugar, el recuerdo de Daniel Zuloaga. Daniel Zuloaga llegó en 1893 a Segovia a trabajar en la fábrica de loza La Segoviana. Él va a suponer también la piedra de toque para la llegada con posterioridad de su sobrino 5 años después. Como se van a cumplir 100 años de la muerte de Daniel Zuloaga, y a pesar de que hay una magnífica exposición en el museo que lleva su nombre, hemos querido hacer un homenaje con una de sus composiciones de azulejos, que son más significativas de lo que fue tanto la obra personal de Daniel como la obra de su taller. Y al final, el segundo recuerdo es el primero con el que empezamos. El recordar que si todas estas obras han sido posible traerlos es por la fuerza del adelantado de Segovia, que en su momento fue no solo el núcleo, sino también el eje de desarrollo de esa edad de plata,
Hoy día la memoria de esa Edad de Plata está recogida fielmente en lo que, a mi entender, es un patrimonio intangible de todos los segovianos, y es la hemeroteca del Adelantado de Segovia.